Por favor, abran sus Biblias conmigo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pero antes que leamos la santa palabra de Dios, debemos inclinar nuestra cabeza y pedir su sabiduría para entender lo que Él quiere decirnos hoy. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu santa palabra y la verdad que ésta contiene para nosotros hoy. Por favor, envía al Espíritu Santo para que nos hable sobre esta verdad y nos ayude a entender lo que tú deseas decirnos. Ayúdanos a ver cómo lo que le sucedió a los judíos antes de que Jesús viniera a la tierra es semejante a lo que sucede hoy. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos comenzando con el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Noten el contraste entre la palabra de la cruz y el pensamiento de los judíos. Los judíos buscaban manifestaciones sensacionalistas de la verdad a fin de estar dispuestos a creer. Ellos eran de cierta forma como los carismáticos de hoy, quienes desean una religión que mayormente involucre sus sentidos y sentimientos, pero que en gran parte ignore lo intelectual. Por otro lado, noten que los griegos enfatizaban lo intelectual y evadían lo emocional. Los griegos buscan sabiduría, dijo Pablo en el versículo 22. Pablo vio que algo sucedía entre estos dos grupos de personas, los judíos y los griegos, que él creyó podrían también amenazar la iglesia de Dios. Él podía ver lo que había sucedido a los judíos bajo la influencia de los griegos, y él advirtió a todo el pueblo de Dios hasta el fin del mundo lo que iba a suceder. Originalmente, el sistema educativo que Dios dio a los judíos era sencillo, práctico, natural y diseñado para crear amor y fidelidad a Dios y tener entendimiento de su ley en sus corazones. Si Israel hubiera sido fiel, Dios los habría bendecido tanto que habrían sido la admiración del mundo y hubiesen sido consultados con regularidad. El plan educativo de Dios habría preparado a Israel para anunciar la salvación del Mesías para el mundo. Pero el pueblo elegido de Dios apedreó a los profetas, se prostituyó con ídolos, languideció en Babilonia y en última instancia rechazó a Cristo el Mesías. Después de regresar del cautiverio, estando temerosos de caer en la idolatría, se protegieron con reglas y normas para prevenir la apostasía. Satanás sabía que sería sumamente difícil tentar a Israel otra vez con la idolatría, así que probó desde otro ángulo. Al final del imperio medo-persa, Alejandro Magno conquistó el mundo civilizado, pero su súbita muerte dejó el imperio dividido entre sus 4 generales. El imperio griego defendió a los maestros de la sabiduría. Aristóteles, Sócrates y Platón pusieron los cimientos de la cultura occidental. Trataron de solucionar los dilemas morales de la sociedad usando filosofía mundana y pagana.
aunque la civilización griega prosperó económicamente, su sistema de filosofía y educación falló al no poder producir un sistema moral que pudiera cambiar el corazón y hacerlo realmente noble. No tenían el sistema divino de evaluar lo correcto y lo erróneo. La sofisticada cultura griega requería una colonización altamente desarrollada y una vida de ciudad. El estado de ciudad era el único concepto social de la cultura griega madura, pero no era una ciudad con paredes y fortificaciones. Estaban más interesados en la utilidad de la ciudad para promover la cultura griega. Los reyes griegos fueron conocidos por establecer grandes ciudades, colonizar y mezclar culturas juntas bajo los principios griegos. Al colonizar grandes ciudades, se retiró a la gente de las influencias sencillas y naturales del campo y los indujo a las cosas complejas hechas por el hombre y a lo artificial. Imperios previos impusieron enérgicamente su cultura y religión sobre aquellas naciones que conquistaban, pero esto era siempre difícil. Alejandro fue el primer emperador en mirar la cultura nacional y la religión aparte de lo militar. Sin embargo, la filosofía helénica, la economía, el estilo de vida, el idioma y las artes penetraron muy profundo. Al popularizar su cultura y educación, ellos se integraron dentro de otras culturas, resultando en un vasto dominio griego bajo sus maestros intelectuales. Esta estrategia fue muy efectiva, no por crear un imperio controlado por el poder militar, sino por crear un imperio cultural basado en ideas y en una línea de pensamiento que influiría a las naciones a través del tiempo. Lo que Babilonia y Persia habían fallado en hacer por la fuerza de las armas, los griegos lo hicieron por la fuerza del intelecto. Aunque su potencia militar fue relativamente efímera, el poder del intelectualismo griego está todavía con nosotros hoy en cada aspecto de nuestras vidas. Con razón, Pablo escribió lo que hizo en su primera carta a los Corintios. Él estaba muy preocupado que la filosofía de los griegos pudiera poner en peligro la iglesia. Él pudo ver que estas ideas eran muy atractivas al corazón no regenerado. Efecto devastador sobre la iglesia judía. El efecto que la cultura helénica tuvo sobre la iglesia de Dios durante 400 años, entre el último profeta del Antiguo Testamento y la época de Cristo, es un instructivo para su iglesia hoy. No hubo ningún profeta que hablara a la iglesia de Dios, y la Biblia es por lo demás silenciosa con respecto a la historia y a la condición de la iglesia durante este periodo. Sin embargo, curiosamente, muchos de los mismos principios que los griegos usaron con la iglesia judía, los cuales resultaron en el terrible rechazo de Cristo, están siendo usados sobre la iglesia de Dios hoy para impedir que reciba la lluvia tardía. Uno de los 4 generales que tomaron el control de la parte sur del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno era Ptolomeo I. Empezó la dinastía tolemaica que regía desde Alejandría, Egipto. Este reino tuvo la mayor influencia sobre los judíos durante 400 años, justo antes de que Cristo viniera a esta tierra. Los Ptolomeos estuvieron muy deseosos de permitirles a otros líderes de la nación acercarse al círculo de poder en Alejandría. Ellos invitaban a estos líderes a participar en por lo menos ciertos aspectos de su gobierno. Esta estrategia fue eficazmente usada para fortalecer la integración cultural cuando ellos regresaban a su tierra. Los paganos griegos eran muy amigables con los judíos. Alejandro y Ptolomeo I les ofrecieron los mismos derechos, beneficios y protecciones que a los otros ciudadanos. Esta amigable relación entre judíos y griegos causó que comunidades judías grandes surgieran en Alejandría, Egipto.
La estrategia tolemaica consistió en integrar la cultura griega en la vida judía de manera múltiple a través de su sistema educativo, economía, entretenimientos y artes. Los judíos fueron atraídos por el intelectualismo de los griegos y finalmente llegaron a estar cautivados con él. La dinastía tolemaica controló el sur de Egipto, Judea, Fenicia y regiones circundantes. Uno de los reyes ptolomeos comisionó estratégicamente a un gran número de rabinos eruditos para que vinieran a Alejandría y tradujeran el Antiguo Testamento, sus oráculos sagrados, al idioma griego. Esto sin duda abriría oportunidades para que los judíos llegaran a estar más familiarizados con la cultura de los griegos al intercambiar ideas con los filósofos maestros griegos. En vano, los judíos lo habrán visto como una oportunidad para influir en los griegos con sus propios textos sagrados. La juventud judía, prometedora y talentosa, era sin duda invitada a las escuelas de Alejandría y luego ya graduada regresaba para enseñar en las escuelas judías. Debido a que la cultura griega se estaba volviendo muy popular, los judíos pensaron que era una buena manera de traer un pensamiento fresco y nuevas perspectivas a la vida judía. El judío corriente estaba entusiasmado con el estilo de vida griego y el materialismo, y la posibilidad de la riqueza reforzó la fascinación judía con el pensamiento griego y su cultura. Mientras tanto, el intelectualismo griego se deslizó adentro de Palestina. Influencia económica. Los sacerdotes judíos se habían hecho excepcionalmente ricos de las ofrendas del pueblo y se habían vuelto corruptos. Su principal propósito parecía ser ganar dinero. Lo dicen las Escrituras, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males. Primera Timoteo 6:10. Debido a que los sacerdotes eran esencialmente los jefes de la nación, controlaron el curso de su país de acuerdo con sus ambiciones y se hicieron presa fácil de las influencias helénicas que mejoraban sus oportunidades de incrementar sus riquezas aún más. Pero un principio económico más amplio iba a entrar en acción en Judea, el cual provocaría a todo el mundo y no solo a los sacerdotes. El rey Ptolomeo hizo a cierto judío el jefe de la recolección del impuesto desde Fenicia hasta las fronteras de Egipto. Él a su turno nombró sus propios compatriotas para que lo ayudaran. Estos se enriquecían y luego invertían en Judea, colmándola con dinero, riqueza y mejorando las condiciones económicas. Esta inversión en Palestina levantó gente de la pobreza a la prosperidad y cambió el curso de la historia judía. La riqueza recién descubierta ayudó a convertir la admiración hacia los griegos en emulación. Los gustos judíos se volvieron más refinados. Se interesaron en artes menos prácticas, en especial en la pintura. Volvieron sus casas más hermosas. Su ropa copió las modas de los griegos, pero se perdieron los sencillos hábitos y costumbres de los judíos diseñados para mantenerlos fieles a Dios y separados de los idólatras paganos. A pesar que no se postraron ante ídolos, fueron culpables de una nueva idolatría a los dioses de la razón, del materialismo y de la moda. Fueron los mismos jefes judíos los que llevaron a los judíos de ese entonces a adoptar hábitos extravagantes y costumbres frívolas. Imitaron a los griegos en todo, desde el comer y beber hasta las modas y las finanzas. Permitieron el vino, la música, el drama, el teatro y otros espectáculos. Pusieron más importancia en hacer dinero que en los valores espirituales. Las modas griegas llegaron a ser costumbre en Judea. Ahora la juventud hacía ejercicio bajo sombreros griegos y hacían alarde del popular vestido provinciano griego por las calles de Jerusalén. Mientras el nuevo sistema educativo avanzaba en medio de la sociedad judía, así también lo hacía el correspondiente amor por la mundanalidad y la ganancia monetaria.
Estos encantos atrajeron grandemente a la juventud, quienes rápidamente fueron atraídos a la disipación y a la lujuria. A los griegos además les encantaban sus festivales, los cuales absorbían una gran parte de la vida pública. Algunos judíos importantes, familiarizados con la corte tolemaica, presenciaron e incluso participaron en las perversas orgías relacionadas con los numerosos festivales griegos. Estos líderes judíos descaradamente las introdujeron en Jerusalén, incluyendo el vino, las mujeres bailando y la música pagana. El resultado fue que allí hubo menos interés en las fiestas que Dios le había dado a su pueblo para inspirarlos con la verdad y con la educación salvadora de las almas. ¿Ven cómo los judíos fueron siendo reeducados en el pensamiento del mundo? Educación griega. Algunos de los líderes judíos sabían que a fin de helenizar la iglesia judía, tendrían que controlar la educación de los jóvenes para que los judíos pudieran llegar a ser lo más semejante posible a los griegos. Algunos de los judíos más influyentes conspiraron desvergonzadamente para helenizar en forma sistemática a los judíos a través de la educación y finalmente abolir la fe de sus padres. El objetivo de estos liberales fue la incorporación total de la cultura pagana griega en la vida judía y sus costumbres. La educación griega puso un gran énfasis sobre los deportes. Los revisionistas judíos incorporaron juegos, carreras, sesiones de luchas y concursos de todo tipo en las escuelas judías, a pesar de que la ley judía severamente se oponía a estas innovaciones. Uno de los sumos sacerdotes, llamado Jasón, introdujo los Juegos Olímpicos en Judea y construyó un gimnasio para este propósito en el mismo corazón de la ciudad, cerca al templo. La juventud judía acudía en masa a este santuario olímpico ubicado dentro de sus propios confines. Maestros de los deportes griegos fueron contratados para enseñar sus juegos. Los judíos llenaron el estadio. Incluso los sacerdotes descuidaron sus deberes en el templo para poder participar en los juegos. En ese entonces había un motivo de vergüenza para los judíos. La circuncisión, uno de los distintivos de la singularidad judía para Dios, se hacía ahora una marca de vergüenza bajo la influencia de los griegos, debido a que los participantes de los Juegos Olímpicos se les exigía competir desnudos. Para prevenir las burlas, los competidores judíos se sometían a una operación especial que disimulaba la circuncisión. Aprovecho para comentarles, y de pronto les cause una pequeña sorpresa, que los deportes competitivos son contrarios al sistema de educación de Dios. Y ahora este símbolo de su singularidad para Dios era un recuerdo constante de su nueva idolatría, pérdida de las doctrinas distintivas y el mensaje del santuario. El descenso en las normas adoptadas por los líderes liberales condujo a una indiferencia general e incluso rechazo de las verdades fundamentales de la fe judía. Por el hecho de su propio pueblo, Jerusalén había renunciado a su aislamiento de larga existencia y se había puesto en línea con el gran mundo helénico. La creciente fascinación con la cultura helénica trajo disminución del interés en las antiguas leyes judías y sus costumbres. Poco a poco las cosas que hacían a los judíos distintos, su propia identidad llegó a estar abierta para discusión. Aún los judíos conservadores comenzaron a cuestionar sus tradicionales creencias antiguas. Se preguntaban si las enseñanzas del judaísmo estaban en realidad correctas. Podían ver que sus creencias antiguas estaban en conflicto con el razonamiento griego. Aún más, los griegos eran tan exitosos. ¿No podría ser la bendición de Dios que ellos beneficiaran a la economía judía? Gradualmente reemplazaron
la definición divina sobre éxito con ideas griegas. Comenzaron a preguntarse si realmente Dios exigía abnegación y si Dios estaría realmente interesado en el hombre de alguna forma. ¿Ven? Estas dos cosas van mano a mano. ¿Cómo podemos nosotros entender que Dios nos ama profundamente y se sacrificó a sí mismo por nosotros si nosotros mismos no tenemos deseo de ayudar a otros y sacrificarnos por ellos? La abnegación es una de las formas a través de la cual Dios nos ayuda a entender su amor por nosotros. Dios ordenó el sacrificio para ayudarnos a comprender los principios del cielo. Las escuelas rabínicas de los judíos continuaron operando, pero cuando los rabinos, entrenados en Alejandría, tuvieron dominio sobre el currículo, el adiestramiento en estas escuelas se vio grandemente comprometido. Cada vez más eran menos prácticos, menos bíblicos y más teóricos. Los deportes, los juegos, la riqueza y el lujo fueron ensalzados. La motivación mundana reemplazó el servicio en la causa de Dios. Año tras año, la palabra de Dios se estudiaba menos, mientras que el currículo educativo se movía hacia el intelectualismo y el racionalismo. Año tras año el hombre fue exaltado y se pensaba menos en Dios. El rabino graduado era alabado y el no educado era despreciado. La ceremonia aumentó cuando la devoción disminuyó. Más énfasis fue puesto sobre el Misná y el Gemará. El Misná era un comentario sobre la Biblia que añadía muchas leyes y ceremonias. El Gemará era un comentario sobre el Misná que añadía aún más normas y reglas. Había un decir en Éticas de los Padres que era algo como: un niño de 5 años debe estudiar la Biblia, a los 10 el Misná y a los 15 el Gemará. A medida que el estudiante avanzaba en estos años y se incrementaba su habilidad mental, estudiaba menos la palabra de Dios y más los escritos del hombre. ¿Qué creen ustedes, hermanos, que esto le hizo a los principios del santuario, que estaban diseñados para proteger el pueblo de Dios de la mundanalidad y enseñarles el camino de la salvación? En la mente judía, estas cosas comenzaron a ser cada vez menos importantes. La fidelidad hacia la ley de Dios era vista como demasiado rígida y restrictiva. Cada vez menos se atendían los servicios en el templo. Las sencillas verdades del mensaje del santuario dejaron de impresionar aún más. El peligro de la prosperidad. Las concesiones liberales, al bajar las normas, no traen paz y unidad. Hacia el segundo siglo antes de Cristo, la degeneración de la fe judía llevó a grandes conflictos internos que crearon una reacción. Aquellos que se opusieron a esta liberalización se juntaron y crearon los piadosos. El conflicto entre los liberales y los conservadores empujó a ambas partes a extremos opuestos que no podían comprenderse los unos con los otros. Los conservadores culparon a los liberales de retroceder, violando la ley, y de pecado pavoroso. Los liberales acusaron a los conservadores de necedad al querer conservar los antiguos hitos y socavar el progreso, la prosperidad y la estabilidad nacional. Como pueden ver, los conservadores que trataban de sostener los principios eran acusados de causar desunión. ¿Les suena esto familiar? Las discusiones surgieron en todos los frentes. Los desacuerdos sobre deportes, comida, medicina del mundo, problemas filosóficos crearon discordia general. Ambas partes lucharon por la influencia política. Los liberales helenistas querían que uno de su grupo reemplazara al sumo sacerdote conservador, y pronto la pregunta en juego fue si realmente era necesario que el sumo sacerdote fuera un descendiente de Aarón, llevando esto al temor de que los liberales
pudiesen profanar el alto cargo. El pueblo en general adoptó el punto intermedio, disfrutó de los lujos, refinamientos, entretenimientos tales como el drama y el teatro, y los deportes siempre presentes, pero desaprobó los extremos excesos liberales porque no quería romper su conexión con el pasado. Algunos incluso llegaron a razonar que como los judíos eran el objeto de especial afecto de Dios, estos cambios a la sociedad, respaldados por la fuerza económica, eran en realidad bendiciones de Dios y que debían ser aceptados. El conflicto y la contienda en Jerusalén, con sus intrigas políticas, llamaron la atención de Antíoco IV Epífanes, el cual tomó a Jerusalén. En el año 169 a.C., Antíoco profanó el templo e hizo de la observancia del sábado y de la circuncisión crímenes capitales, mientras que forzaba a los judíos a participar del festival pagano a Dionisio. La revuelta de los macabeos y sus siguientes enfrentamientos finalmente lograron volver a tomar el templo y la nación judía volvió a estar bajo el control de los conservadores. Pero la infiltración de bases griegas nunca se erradicó. Los judíos se alejaron de Dios otra vez. Y para suplir su falta de espiritualidad, los rabinos conservadores hicieron la religión judía mucho más legalista a fin de restringir el progreso del helenismo. Sin embargo, los líderes religiosos habían perdido el verdadero objetivo de su religión. Multiplicaron las ceremonias sin entender su propósito real. Mientras tanto, ya la iglesia judía había llegado a estar en tal situación que una reforma completa era esencialmente imposible. En la época de Jesús, era obvio que incluso Él no podría cambiarlos y tuvo que comenzar una nueva iglesia. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se había empañado y la esperanza casi había dejado de iluminar lo futuro. Las palabras de los profetas no eran comprendidas. La influencia de la cultura, filosofía y estilo de vida pagano habían destruido tanto la vida de los judíos que cuando Jesús vino a ellos, solo unas pocas almas humildes le reconocieron y le dieron la bienvenida. Incluso las masas que lo seguían a él diariamente buscaban un reino temporal y cuando fueron amenazadas por los líderes religiosos, le abandonaron. ¿Se pueden imaginar cuán triste debió haberse sentido el cielo al ver la reacción de los judíos hacia Jesús? Imagínense su horror al ver el odio dirigido a Cristo. Imagínense a los ángeles que ministraban a Jesús descorazonados cuando él fue perseguido por los sacerdotes, cuando él padecía angustia en el Getsemaní, cuando era azotado por los romanos y colgado en una cruz cruel. Imagínense el impacto y el asombro de los seres celestiales cuando los líderes de la iglesia se burlaron de él y lo ridiculizaron allí cuando colgaba en esa cruz. Increíble. Satanás había sido tan sutil y tan hábil para cautivar las mentes de los judíos con todas esas concesiones liberales y luego creando un conflicto que les impidió volver al equilibrio de la verdad. Tal vez sea difícil imaginarlo, pero ¿es posible que Satanás esté trabajando para hacer las mismas cosas en la iglesia de Dios hoy? Aunque sea difícil aceptarlo, sí lo está haciendo. Miremos cómo. Aplicación para los tiempos modernos. Años atrás, los liberales sabían que la única forma de cambiar la iglesia era controlando el sistema educativo. Esto lo han hecho con éxito. Nuestros colegios han reemplazado la agricultura con el concepto pagano griego de juegos y deportes y han tratado de ser como las escuelas seculares tanto como les ha sido posible. Dense cuenta que muchas iglesias tienen gimnasios construidos al lado del parqueadero. Las características distintivas
del sistema educativo de Dios, que había de fijar nuestro sistema educativo aparte del mundo, han sido eliminadas en gran parte. De la misma manera que los judíos, hemos desarrollado una mentalidad de entretenimiento que incluye servicios de culto de adoración al estilo de celebración, mimos, payasos, películas y teatro, parques de atracciones, juegos de computadora, música con ritmos bailables y los deportes siempre presentes. Muchos de nosotros vivimos en un ambiente de ciudad donde estos espectáculos están más fácilmente disponibles. Al igual que los judíos, la opulencia consume nuestro tiempo y energías, dejando poco tiempo para Dios y para la familia. Muchos están más preocupados en hacer dinero que en su vida espiritual o la salvación eterna de otros. Y muchos de nosotros tratamos de ser como los mundanos que están a nuestro alrededor, tanto como sea posible. Hoy, los conflictos entre liberales y conservadores han llegado al punto donde a menudo no pueden comprenderse. El plan de Dios de verdadera educación, diseñado para fortalecer la fidelidad de su pueblo a Dios y a su ley, está casi extinguido por completo hoy. No habría ningún lugar para que la juventud evitara lo que Dios llama los necios principios griegos, que prevalecen en nuestras instituciones de enseñanza. Véase 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 28. A propósito, existe una diferencia interesante. Los judíos de la antigüedad tenían un líder conservador en el cargo de sumo sacerdote que ayudaba a la causa conservadora. Hoy nosotros no nos podemos dar ese lujo. El Mesías no es reconocido. Los judíos estuvieron tan sumergidos en la educación y el estilo de vida griegos que por eso no pudieron percibir que entre ellos estaba el prometido, Jesús el Mesías. Lo vieron como indocto y de clase baja porque él nunca estudió en sus escuelas. Odiaban el registro público tan acertado que él hacía de su infidelidad a la ley de Dios. Despreciaban su sencilla enseñanza sobre cómo ser salvos. Pero sobre todo, estaban enojados porque él se negó a obedecer su autoridad y a observar sus normas. Ellos también podrían haber estado enojados de que él aceptara donaciones y quizá incluso algunos diezmos y enseñara a sus discípulos que también lo hicieran. Véase Lucas 10, 3 al 12. El sistema de educación y la filosofía griega había destruido la capacidad de los judíos para comprender la misión de Jesús y terminaron crucificándolo. ¡Oh, qué triste! La lluvia tardía. Es posible que muchos de nosotros estemos tan sumergidos en los principios mundanos, griegos, que tratemos la manifestación genuina del Espíritu Santo de manera similar en que los judíos trataron a Cristo. Es posible que muchos pierdan la lluvia tardía mientras esté cayendo a su alrededor porque se han negado a seguir el sencillo plan de educación de Dios. ¿Cuántos de entre nosotros perderán la última oportunidad de cooperar con el cielo en el mensaje de advertencia final que ha de ser dado al mundo porque desperdician su tiempo de preparación en deportes, entretenimientos y otras ocupaciones mundanas? Tal vez necesitamos considerar nuevamente nuestra relación con Cristo y con el mundo a nuestro alrededor para encontrar dónde estamos particularmente comprometidos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar nuestra fe y vivir de acuerdo con ella en nuestros hogares, escuelas e iglesias. Tal vez podíamos ganar mucho al repasar el estudio de los servicios del santuario que Dios le dio a Israel para ilustrar sus principios de salvación. Si nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y su poderoso amor para cada uno de nosotros en particular,
podríamos ver el camino a través de todas las tentaciones y atracciones que el diablo nos lanzaría. Cristo y el crucificado debe ser el centro de nuestras vidas. Si este es nuestro enfoque, escaparemos de los peligros de la mundanalidad y del egoísmo. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estoy yo? Estamos esforzándonos para ser parte del último grupo de personas que entenderán y reflejarán la plenitud del carácter de Dios a través de Jesucristo. ¿Se unirán ustedes conmigo en vivir para Jesús hoy? No importa cuán ridículo, no importa cuánta persecución, no importa cuán difícil sea, una verdadera experiencia con Jesús. ¿Se unirán ustedes conmigo en profundizar en su palabra por la verdad? Oremos. Padre, venimos hoy a ti. Sabemos que a menudo hemos comprometido nuestra fe y hemos adoptado principios mundanos en nuestras vidas, incluso aún después de haber profesado aceptar a Jesús y la verdad para estos últimos días. Ayúdanos a ver cuán peligroso es jugar con los artificios de Satanás. Ayúdanos a ver cómo alejarnos y separarnos del mundo. Ayúdanos a dejar estas cosas atrás y mirar solo hacia el cielo, que es donde está nuestro hogar. Reconocemos que estamos a las puertas de la tierra prometida, nuestro hogar celestial. Oh Señor, es nuestro deseo que nos puedas santificar, purificar y alistar para que cuando la crisis venga y el Espíritu Santo sea derramado, seamos parte de este gran mensaje de advertencia, que no le rechacemos ni perdamos este importante suceso. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.